no necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Buenos días, observadoras y observadores. Comenzamos hoy nuestra segunda temporada de vuelos y gritos de rebeldía e inconformismo, agitando la vegetación que nos rodea en este nido oculto, escondido en algún salvaje bosque de Cantabria. Volvemos con energías renovadas, tratando de seguir dando voz a todas aquellas personas que son menos escuchadas, pero que sin embargo tienen mucho que decir y mucho que reivindicar en el actual contexto tanto mundial como regional en el que nos encontramos. Regresamos desde hoy con nuevos temas, nuevas ideas y nuevos ritmos. Gracias al programa Vacaciones en Paz, organizado por las asociaciones Cantabria por el Sáhara y Alouda Cantabria, 81 niños y niñas saharauis han pasado un año más parte del verano en Cantabria. Esta semana han regresado con sus familias a los campamentos de refugiados en Argelia. Y en este contexto nos ha parecido que debíamos comenzar esta nueva temporada con un tema que llevábamos tiempos queriendo abordar. Un tema sin duda muy silenciado por el Estado español y su aparato mediático: el Sáhara Occidental. Con la ayuda de la información que nos han preparado Toño y Fer, que estarán hoy en el nido, aprenderemos acerca de la lucha del pueblo saharaui. Toño además nos ha traído una entrevista telefónica que ha realizado a Gabriel Herrería, presidente de la asociación Cantabria por el Sáhara. Con él estuvo conversando acerca de la situación actual del conflicto y los desafíos y perspectivas de futuro frente a los que se encuentran las y los saharauis. Por último, para aprender un poco sobre su cultura, nuestras compañeras Gala y Luisa, cuyas voces puede que os suenen ya que ambas nos han acompañado en el nido en el pasado, se han puesto en esta ocasión al mando de la sección de Ciudadanía del Mundo en Cantabria, para realizar una entrevista a una compañera saharaui residente en La Tierroca. Así que tras esta breve introducción vamos a darle un poco al flow y seguidamente comenzaremos el vuelo. Agarraos fuerte, observadores. ¿Os animáis a volar hasta el nido con nosotros? ¿Tenéis ideas y propuestas para futuros programas y secciones? Buscamos gente con ganas de hacer radio para formar parte de este proyecto y crecer juntos. Contáctanos por Facebook o Twitter y... ¡Sigamos volando juntos!
Yo quiero volver a la tierra que nos robaron ayer. Volver. Yo que nunca me fui, que llevo los ojos, el mar y el desierto por ti. Por ti. Yo reclamo mi cielo, mi estrella y mi derecho. Yo nací saharaui. Yo reclamo mi tierra y estoy dispuesto a la guerra. Yo nací saharaui. Yo que aprendí a esperar y que me creí tantos años aquellas promesas. Promesas. Yo que pude partir, me debo la vida, el amor y la muerte sin ti. Sin ti. Yo reclamo mi cielo, mi estrella y mi derecho. Yo nací saharaui. Yo reclamo mi tierra, estoy dispuesto a la guerra. Yo nací saharaui. Yo nací saharaui. Que sí, que yo nací. 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 Yo nací saharaui. Yo nací saharaui. Yo nací saharaui. Yo nací saharaui. El mar de los ojos, canción de Los Bonitos del Norte que conecta directamente con nuestro tema del día. Por cierto, habréis notado que para esta temporada hemos elegido una nueva canción como sintonía con la que comenzar cada vuelo en el nido del pájaro observador. Para quienes no la conocieseis, se llama La Garma y es de nuevo una canción de la recientemente retirada banda Cambalúa, a cuyo cantante Paico González entrevistamos hace unos meses en el nido. Esperamos que os guste como nueva sintonía de comienzo del programa. Y bueno, con Cambalúa y con el reivindicativo flow de Los Bonitos del Norte, comenzamos este vuelo en el que nos vamos a sumergir en un tema muy importante que teníamos muchas ganas de abordar: la historia del Sáhara Occidental, su conflicto y lucha, la situación actual y las perspectivas de futuro. Para ello nos acompañan hoy en el nido Toño y Fer. Bienvenidos de nuevo al nido. ¿Qué tal habéis pasado el verano? Bien, demasiado corto, ¿no? Como todos los veranos, supongo. Sí, eso que el tuyo es más largo, ¿eh? Yo, bien. Como tú por aquí, Fer, que pensábamos que ibas a estar más alejado del nido, pero afortunadamente has vuelto pronto, ¿no? Por aquí. Bueno, he aprovechado una escapada obligada por el trabajo y duramente en Cantabria pasando unos días. En cualquier caso, ya iremos comentando sobre la marcha a las y los oyentes, que, bueno, a pesar de la distancia tenemos ahí varios proyectos, ¿no? Para que vayas participando, nos irás trayendo ahí reportajes y... El vínculo sigue vivo y fuerte. Voy a seguir, no os vais a librar tan fácilmente de mí y voy a seguir participando. Genial, pues sin más, comenzamos el vuelo.
palabra Sáhara proviene del árabe As-Sahara al-Kubra, el gran desierto. Sus arenas han sido pisadas por multitud de pueblos, mercaderes y guerreros, esclavistas y hombres libres. En su parte más occidental, bañada por el Atlántico, sus rutas comerciales pusieron en comunicación a los aratín, a los bereberes, a los árabes. Esas mismas rutas sirvieron para que estos pueblos combatiesen entre sí, e incluso, algunos de los más osados, los bereberes sanayas conocidos como almorávides, llegaron a cruzar como un ejército el estrecho de Gibraltar hacia Europa. Sus puertos fueron conocidos por los fenicios, quizá por los romanos, también por los portugueses y los españoles, cuando comenzaba el despegue europeo, despegue a costa de otros pueblos, como antes lo había sido a costa de los mismos europeos. Dibujar unas fronteras de estas tierras antes del siglo XIX habría sido inútil, pero el desarrollo del capitalismo industrial cambió las reglas del mundo. La lógica de crecimiento eterno, propia del capitalismo, obligó a la burguesía europea a expandirse por nuevos mercados. África fue considerada tierra virgen, tierra para obtener recursos y mano de obra, tierra que ocupar con nuevos mercados. En 1885, las principales potencias europeas se reunieron en el llamado Congreso de Berlín, en una de las actuaciones más vergonzosas de la diplomacia europea. Sin contar en ningún momento con los afectados, se dividieron África entre los distintos estados. Trazaron líneas rectas, aún fronteras entre los actuales estados africanos, que no contaron con las lenguas, las religiones, las etnias o las naciones que habitaban esas tierras. Administraron seres humanos como si de objetos se tratasen. Para evitar conflictos entre los países europeos, crearon unas fronteras que han causado decenas de miles de muertos. Aún el nombre de Ruanda debería resonar en nuestras conciencias. Al oeste de Trípoli, la capital libia, España y Francia se repartieron todos los territorios. En el oeste, al norte de La Ayun y hasta el Cabo Blanco, se trazaron dos líneas paralelas, límites que aún hoy marcan el territorio que llamamos Sáhara Occidental. Durante más de medio siglo, España ocupó el territorio, si bien la integración de sus habitantes fue mayor que en otros territorios coloniales. En 1920, en su territorio actual, España divide el territorio en dos provincias, Saguiya el Hamra y Río de Oro. En 1949 se localizaban los mayores yacimientos de fosfatos, yacimientos que aún hoy son explotados por Marruecos. Los propios límites del capitalismo español impidieron una mayor explotación del territorio. Los años de revolución e independencia que sacudieron Asia, África y América Latina también tuvieron sus ecos en Sáhara Occidental. En 1968, el mismo año que ardía París, el mismo año que era asesinado Luther King y la plaza de Tlatelolco en México DF ardía, se formaba la Organización para la Liberación de Saguiya el Hamra y Río de Oro. 2 años después, en 1970, haría una primera demostración de fuerza, una manifestación en el Ayun que sería salvajemente reprimida por la Legión Española. Si bien las fuentes oficiales hablan de 2 muertos, los vecinos dicen que pudo haber hasta 30. Allí fue detenido Asiri, uno de los líderes de la organización. Aún hoy, su paradero es desconocido, y entre los saharauis es considerado el primer mártir nacional. El 10 de mayo de 1973 se formaba el Frente Popular por la Liberación de Saguiya el Hamra y Río de Oro, o como es más conocido, el Frente Polisario. La lucha armada por la liberación nacional del Sáhara Occidental había comenzado. Bueno, pues esto ha sido una introducción histórica y que muchas gracias, Toño. Pero ¿qué es lo que ha sucedido desde entonces? Bueno, es una historia complicada, pero resumiendo, el 14 de noviembre del 75, de 1975, Juan Carlos I, el rey emérito, firma con Marruecos y Mauritania la administración conjunta del Sáhara, hasta que se vayan los españoles, que se fueron en febrero de 1976. En contra estaban el Polisario, el Frente Polisario y Argelia.
Desde finales del 75 hasta el 76, los saharauis huyen a los pueblos donde tampoco pueden resistir contra las tropas marroquíes. Se forman campos de refugiados, sobre todo en Argelia. Ya el 26 de febrero, como hemos dicho antes, los españoles se van y se proclama la República Árabe Saharaui Democrática. El 14 de abril, Marruecos y Mauritania se reparten el territorio. Sí, pero lo cierto es que Mauritania, que en un principio se había presentado como un estado fuerte, paralelo a Marruecos, no puede resistir los continuos ataques y sabotajes del Frente Polisario. Y muy pronto, en 1979, acabará abandonando los territorios, de tal forma que queda únicamente Marruecos como ese gran enemigo del Frente Polisario. Una lucha, sin embargo, mucho más desigual de lo que podría parecer, porque no es solo Marruecos, sino que Marruecos se convierte en la cabeza de la agresión imperialista, con actores detrás tan despiadados como España, Francia y Estados Unidos, ¿no? Desde entonces se han intentado tratar, sobre todo por parte de la ONU, alguna suerte de solución para este conflicto, ¿verdad, Fer? Sí, por ejemplo, en enero de 2003 se propone lo que se llama el Plan Baker para la autonomía. Este plan se rechaza por ambas partes, aunque finalmente solo Marruecos mantiene el rechazo a dicho plan. Además, bueno, en la década de los 2000 pues hay muchísimas protestas y ya en 2015 se vuelve a amenazar con la lucha armada. También es importante tener en cuenta varios factores en este conflicto, como son el enfrentamiento entre Argelia y Marruecos, la posición de Marruecos en cuestión de migrantes y energía, y por último la maldición que tiene este pequeño país, que son los fosfatos. Además, bueno, llama la atención cómo se expande el conflicto, porque un país como Nueva Zelanda importa la mayoría de los fosfatos que tiene en el país, de Sáhara Occidental. Y de hecho en los últimos tiempos ha habido bastantes manifestaciones en Nueva Zelanda en contra de esto, lo cual, bueno, llama la atención porque al final vivimos en un mundo globalizado y por desgracia las miserias se reparten por todo el mundo. En los últimos tiempos, Fer, ¿de qué intervalo estamos hablando? Estamos hablando de los últimos meses, vamos. El último mes hay noticias de manifestaciones en Nueva Zelanda por este hecho, por la importación de fosfatos del Sáhara. Efectivamente, no podemos hablar del Sáhara Occidental sin hablar de la solidaridad internacional, ¿no? Porque si bien es cierto que los enemigos el Sáhara son absolutamente enormes, titanes, Goliat, la solidaridad desde abajo es inmensa. Has mencionado el caso de Nueva Zelanda, y también podríamos mencionar casos como una nota de prensa del 26 de agosto, apenas hace unas semanas, en las que 24 organizaciones portuguesas instan al gobierno de Portugal a tomar medidas para hacer cumplir la legalidad internacional en el Sáhara Occidental. Recordemos que esos pactos a los que hacía referencia Fer, mediante los cuales Juan Carlos I básicamente entrega el Sáhara a Mauritania y Marruecos, son ilegales a todas luces, y por tanto desde una perspectiva internacional el Sáhara sigue siendo una colonia de España, en el sentido de que España es la potencia administradora y por lo tanto es la responsable jurídicamente de la violación continua de derechos humanos que está produciendo Marruecos al ocupar militarmente el territorio. Vale, pues muy interesantes palabras. Y pasamos ahora a pinchar la entrevista a Gabriel de Cantabria por el Sáhara. Así que dentro entrevista. Hola. Hola, buenos días, Gabriel. Sí. Mira, soy Antonio, del Pájaro Observador. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, estamos? sí.
Bueno, pues aquí en la primera entrevista que hacemos en esta temporada estábamos muy interesados en vuestra organización y la larga trayectoria que tenéis en vuestra lucha solidaria, ¿no? Y qué mejor forma de empezar con una pregunta sobre eso, precisamente. A modo de introducción, ¿cuál crees, Gabriel, que ha sido la trayectoria de Cantabria por el Sáhara? ¿Cuáles consideras que han sido sus principales victorias y fracasos? Bueno, oye, pues nada, lo primero, agradeceros el interés. Para nosotros es un enorme placer hablar de la causa saharaui, ¿no? Que es lo que nos ocupa desde hace un montón de años. Bueno, pues a modo de introducción podríamos decir, bueno, que el trabajo de solidaridad con la causa saharaui en Cantabria, pues lo comienza Interpueblos y el Comité de Solidaridad con los Pueblos, dos organizaciones pues de larga trayectoria, ¿no? Y de gran compromiso con diversas causas a nivel internacional, y comienzan pues a principios de los años 90, ¿no? A raíz del alto el fuego que se produce en 1991. Cantabria por el Sáhara se crea en 2002, ¿no? Como te digo, las primeras actuaciones solidarias de Interpueblos y el Comité de Solidaridad con los Pueblos vienen a tener lugar sobre el año 92, 93, el año 94 se intenta organizar por primera vez el programa Vacaciones en Paz. Y bueno, Cantabria por el Sáhara surge, como te digo, en el año 2002, con personas que a lo largo de esos años anteriores habíamos estado bien en Interpueblos, bien pues en otras organizaciones que sucedieron a Interpueblos en esta labor solidaria hasta este año 2002, como te digo, concretamente el 27 de febrero, en el que se crea Cantabria por el Sáhara, ¿no? Y bueno, pues desde ese año hasta la actualidad, pues hemos seguido una trayectoria pues de trabajo en el tema de la acogida de menores saharauis, de proyectos en los campos de refugiados, trabajos también de solidaridad y apoyo a la gente, a los activistas que trabajan en las zonas ocupadas, y luego aquí en Cantabria pues en tareas de sensibilización y apoyo político a la causa, ¿no? En cuanto a cuáles han podido ser nuestras victorias o nuestros fracasos, bueno, yo creo que nuestro trabajo no se puede medir en esa dicotomía, ¿no? De victorias o de fracasos. Yo creo que si de alguna manera podríamos decir que algo es una victoria, yo creo que ha sido de alguna manera la continuidad, la constancia, ¿no? Que a lo largo de todos estos años hayamos sido capaces de mantenerlos ahí en el candelero y mantener viva la causa saharaui, ¿no? Y si algo podríamos decir que ha sido un fracaso, bueno, pues quizás el no haber sido capaces de convertir en resoluciones políticas el amplio apoyo ciudadano que tiene la causa, ¿no? Es un caso raro, por así decirlo, si no supiésemos todos los intereses que hay detrás de esta cuestión, ¿no? Pero creo que pocas causas solidarias con otros pueblos hay con tanto apoyo solidario, con tanto apoyo social, y que sin embargo a lo largo de estos años no se haya traducido en una serie de resoluciones políticas tendentes a solucionar el conflicto, ¿no? Sí, precisamente en esta línea que comentas, además citando la trayectoria de Interpueblos, a aquellos que seguimos la lucha, ¿no? Aunque quizá no de una manera tan intensa como vosotros, sí que nos llama mucho la atención cómo la causa saharaui ha tenido muchísimos apoyos aquí en Cantabria, quizá más incluso que en otros territorios del Estado, frente a otros conflictos internacionales que quizá no han conseguido arrancar una solidaridad tan fuerte. Estoy pensando en Palestina, Chiapas, mapuches, Kurdistán, Ucrania, qué sé yo, ¿no? Es decir, y
¿Cómo lo valoras tú, Gabriel? ¿Por qué crees que el caso concreto del Sáhara ha podido tener tanta solidaridad desde Cantabria? Yo creo que efectivamente, vamos, la causa no solamente tiene un apoyo importante a nivel ciudadano aquí en Cantabria, sino en otros territorios del Estado, ¿no? Yo creo que esa relación o que esa simpatía que genera, pues hunde de alguna manera sus raíces en una relación estrecha y cercana, ¿no? Una relación estrecha y una relación histórica de casi un siglo, que fue la presencia colonial española en el territorio, ¿no? Y por otra parte, estos otros conflictos de los que me hablas, de Palestina, de Chiapas, de los mapuches en Chile, del Kurdistán, de Ucrania, o de tantas otras causas justas que hay repartidas por el mundo y que son dignas también de apoyo, yo creo que lo que puede ocurrir, y de hecho yo creo que es lo que realmente ocurre, es que en estos casos la responsabilidad de estos conflictos o bien está diluida en lo que podríamos llamar la comunidad internacional, o bien allá hay una serie de actores a los que se relaciona directamente con esas situaciones, ¿no? con esos conflictos. Mientras que en el caso del Sáhara, pues es que la responsabilidad es muy clara. O sea, aquí hay una responsabilidad clarísima, que es la del gobierno, la de los distintos gobiernos españoles, la del Estado español, que era la potencia administradora del territorio y que era quien tenía la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de descolonización de la que había sido su colonia, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que eso centra el interés ciudadano en una comunidad, en un país del que somos responsables de su situación, ¿no? Fue nuestra última colonia, incluso llegamos a convertirla, así como digo, convertirla entre comillas, en provincia entre los años 58 y 76, ¿no? Año en el que abandonamos a los saharauis en manos de Marruecos y de Mauritania, incumpliendo una legislación internacional que nos asignaba a nuestro país, un caso, o sea, una actuación muy clara, ¿no? De acompañamiento hasta la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y de hecho, bueno, pues Naciones Unidas sigue considerando a España como potencia administradora de derecho del territorio, ¿no? Un territorio que de hecho está bajo ocupación marroquí, ¿no? Entonces yo creo que esta cercanía, tanto en lo histórico, lo político, lo geográfico, es lo que hace que la ciudadanía pues española se muestre muy cerca de este conflicto, ¿no? Y además yo creo que a esto pues tendríamos que añadir un factor que considero que es determinante, ¿no? Que es el programa Vacaciones en Paz, que además de sus connotaciones políticas, ¿no? Como un programa que sirve para denunciar la situación de exilio y de ocupación del Sáhara Occidental, pues no podemos obviar que lo que crea a lo largo de los 40 años, ¿no? De que lleva el programa en funcionamiento, desde que lo impulsara en 1979, todavía cuando estaba el conflicto en plena efervescencia, ¿no? Impulsado por el Partido Comunista de España. Yo creo que este programa, como digo, aparte de esas connotaciones políticas, pues ha generado una relación emocional muy fuerte entre un montón, o sea, miles y miles de familias españolas que a lo largo de estos 40 años se han acogido niños, ¿no? No hay que olvidar, hay que tener presente que ha habido puntas de acogimientos de más de 10.000 niños en un verano, ¿no? Y eso pues crea unos lazos muy muy estrechos y en algunos casos, pues o en bastantes casos, de hecho, pues en el caso de Cantabria por el Sáhara, muchos de los componentes de la asociación, pues esa relación emocional que se establece con los niños, con sus familias y con el pueblo saharaui, pues deriva en muchas ocasiones en una militancia muy comprometida. Muy, muy interesante esto que nos comentas, Gabriel. En una línea
similar a lo que nos estabas comentando, queríamos entrar un poquito en el conflicto en sí mismo, ¿no? Más allá de vuestra organización, porque bueno, consideramos que sois quizá los mejores conocedores de la cuestión más allá de ellos mismos. Sí, en esta línea, ¿no? El conflicto saharaui, que empieza en un contexto geopolítico completamente diferente al actual, ¿no? Por una parte, la agonizante dictadura de Franco con este Juan Carlos que está intentando salvar la corona de forma miserable, si me permites, para salir de todo esto, ¿no? De ese problema que es personal casi para el Sáhara Occidental. Por otra parte, a nivel geopolítico, la importancia del modelo socialista, ¿no? Como alternativa real al modelo capitalista. Todo esto ya no existe, ¿no? El mundo del siglo XXI, el mundo de 2019 es un mundo muy, muy diferente y da la sensación que los saharauis están un poquito más huérfanos, al menos a nivel de grandes estados e instituciones que puedan poner herramientas sobre la mesa. ¿Cuáles crees que son las claves del conflicto saharaui en la actualidad, ¿no? No solo desde la perspectiva local y los mismos actores, sino a nivel internacional? Sí. Mira, yo creo que en apariencia, alguien que pudiera estar siguiendo el conflicto a través de medios de comunicación o de una manera más no profundizando demasiado en el tema, pudiera sacar la consecuencia, pudiera dar la apariencia de que el conflicto pudiera estar en un punto muerto, ¿no? De hecho, podríamos estar hablando de un punto muerto desde que se inició el alto el fuego en el año 91, ¿no? Porque realmente y aparentemente poco se ha avanzado desde ese momento, ¿no? Pues un punto muerto propiciado pues sobre todo por los continuos incumplimientos y estratagemas migratorias de Marruecos, ¿no? Que siempre han encontrado la bendición de las Naciones Unidas, de nuestro propio gobierno de España y bueno, de Naciones Unidas pues con el padrino francés que siempre va a estar ahí con el paraguas dispuesto para proteger a su ahijado marroquí, ¿no? Podríamos decir, bueno, de hecho es un hecho también que muchos saharauis y muchos analistas políticos coinciden en que la firma del alto el fuego en el año 91 pudo ser un error, ¿no? En ese sentido, pues hemos visto también recientemente pues algunos informes, algunos papeles desclasificados de la CIA en la que parecían dar por ganador en el campo militar al Frente Polisario, ¿no? La realidad que hemos visto a lo largo de estos años pues pudiera dar la razón a estos informes y a la gente que piensa que verdaderamente fue un error, ¿no? Porque cuando un Estado, en este caso Marruecos, firma un acuerdo de alto el fuego a sabiendas de que no va a cumplir ninguna de las condiciones, porque una de las condiciones, la condición fundamental, era la realización de un referéndum de autodeterminación, que a las claras ha quedado a lo largo de todos estos años que Marruecos no estaba dispuesto a cumplir. Bueno, pues cuando alguien firma un pacto a sabiendas de que no va a cumplir, pues puedes llegar fácilmente a la conclusión de lo que está buscando es tomarse un tiempo, ¿no? y poder cambiar las circunstancias de la guerra que en ese momento pues le estaban siendo muy muy desfavorables, ¿no? En cualquier caso, que fuese un error el alto el fuego o no, pues está claro que ya no hay marcha atrás, ¿no? Y efectivamente las condiciones no son en este momento las mismas que se daban en el momento de esa firma de alto el fuego en el año 91, ¿no? Pero también podríamos decir que no es menos cierto que ese aparente punto muerto, que tras ese aparente punto muerto puede haber o hay movimientos, ¿no? No es innegable que la dimisión de Jos Correr, ¿no? del último enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental ha sido un palo bastante fuerte para el Polisario, ¿no? Que después de varios años en los que no había conversaciones, pues este hombre había conseguido sentar a las dos partes frente a frente, ¿no?
Bueno, algo tiene Marruecos cuando este señor es el cuarto secretario general que presenta su dimisión, ¿no? Desde el año 97 que se creó esta figura, ¿no? Y bueno, pues en este caso pues han alegado problemas de salud, pero bueno, pues quienes están detrás y siguen de cerca esta historia pues ponen en serias dudas que esa sea la verdadera razón, ¿no? de la dimisión del enviado especial. Hay también otras señales, ¿no? que apuntan a que hay movimiento, ¿no? Las sentencias de estos años anteriores, recientes, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los acuerdos comerciales y de pesca, que bueno, que la Unión Europea se ha visto obligada a tratar de retorcer torticeramente para seguir adelante con ellos, y que bueno, ahí está todavía los recursos presentados por el Frente Polisario frente a la decisión del Pleno de la Unión Europea de tirar adelante con ellos, ¿no? Otra cuestión que creo que es positiva también, que es la posición firme que ha adoptado la Unión Africana, ¿no? Pese a los intentos de Marruecos de dinamitar ese apoyo de la Unión Europea al proceso independentista de pueblo saharaui, ¿no? Lo ha intentado, bueno, pues pidiendo su inclusión en la Unión Africana, porque Marruecos no era miembro de la Unión Africana, dado que una de las condiciones que el organismo que le antecedió, que era la Organización para la Unidad Africana, ponía a todos los países que quisiesen incorporarse a la Unión Africana, era el reconocimiento de las fronteras dejadas por las colonias, ¿no? Algo que Marruecos ni aceptó en su momento ni sigue aceptando ahora, ¿no? Y bueno, pues también creo que es esperanzador las movilizaciones que de manera cotidiana tienen lugar en los territorios ocupados, el trabajo que las agencias de comunicación como Equipe Media hacen en esas zonas ocupadas, ¿no? Poniéndonos al día de todo lo que ocurre, todas las violaciones permanentes de derechos humanos que se producen en el territorio, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que esa pérdida en el espacio político, y creo que por ahí podría ir tu pregunta también, esa pérdida en el espacio, en el terreno político, creo que es lo que está obligando a Marruecos a desviar la atención al terreno de lo militar, ¿no? Generando situaciones de conflicto, no sé, como si fueran un intento de hacer reflexionar a la comunidad internacional de las posibles consecuencias de la vuelta a un conflicto armado, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues ahí sigue Marruecos también. No podemos olvidarnos de la presión migratoria, del tráfico de drogas, o sea que este mal vecino del sur regula a su antojo, abriendo o cerrando las pistas según le venga bien o no, ¿no? Entonces, creo que esa es son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que las claves a la solución de este conflicto tiene que pasar necesariamente por el respeto a la legalidad internacional en lo que se refiere a un proceso de descolonización, ¿no? Y es aquí donde España tiene una especial responsabilidad, si no toda la responsabilidad. ¿Qué ocurre? Y bueno, realmente, siendo realistas, entiendo que poco se puede esperar de los gobiernos del PSOE o de los gobiernos del PP. Tampoco de la Unión Europea y muy poquito también de las Naciones Unidas, mientras Francia sea miembro del Consejo de Seguridad, que lo va a seguir siendo eternamente, ¿no? Ahora bien, ¿qué esperanzas hay entonces para esta cuestión? ¿Dónde pueden estar las claves? Pues mira, yo sinceramente creo que el centro de gravedad de la resolución del conflicto saharaui hace tiempo que se ha ido desplazando hacia el continente africano. Creo que aquí, en este sentido, la Unión Africana va a ser un protagonista importante en la resolución del conflicto. Y creo además que Marruecos es plenamente consciente de que la solución va a venir por ahí, ¿no? En tanto que
los estados africanos sigan reforzando a la Unión Africana, Marruecos lo va a tener cada vez peor, ¿no? Y bueno, pues y en este sentido, bueno, pues también lógicamente el propio protagonismo del pueblo saharaui y muy especialmente de los saharauis que viven en los territorios ocupados. Creo que la solución va a venir por ahí. No lo espero tanto ni de España, ni de la Unión Europea, ni de las Naciones Unidas, pero creo que es muy esperanzador la línea que viene llevando en los últimos años la Unión Africana. Muy interesante esto que cuentas, porque sí que es cierto que bueno, quizá por esa responsabilidad que señalas como potencia administradora, aún hoy, ¿no? Según la legalidad internacional, seguimos viendo este conflicto desde una perspectiva eurocéntrica, ¿no? Y la proyección que has dado me ha parecido súper interesante. En relación con todo esto, quería preguntarte otra cuestión, porque muchas veces al hablar de los saharauis parece que estamos hablando de un actor único, ¿no? Como si todos los saharauis tuvieran la misma identidad a todos los niveles, ¿no? Siguiendo la prensa, que evidentemente tiene sus intereses y que seguramente no coincidan con los intereses emancipatorios de los saharauis, ni muchísimo menos, da la sensación de que en los últimos años está habiendo una serie de rupturas entre lo que podrían ser aquellos que vivieron el conflicto armado, aquellos que fueron expulsados de su tierra y acabaron en los campamentos, y las nuevas generaciones, ¿no? Que no vivieron esa expulsión, sino que nacieron expulsados en sí mismos, ¿no? Y quizá incluso otra ruptura entre la población que sigue viviendo en los territorios ocupados y quizá ve esa represión militar marroquí de forma mucho más directa que a lo mejor la población de los campamentos, que sufre otro tipo de problemas, pero no directamente o al menos de otra manera la presencia marroquí. La pregunta iría más en la línea de cómo crees que afectan estas diferentes identidades, ¿no? Por ejemplo, está surgiendo en la prensa últimamente una institución llamada Iniciativa Saharaui por el Cambio, que no queda claro si es una corriente dentro del Frente Polisario o un intento de representar a otro grupo de saharauis mediante otro partido. ¿Cómo afectan estas identidades diferentes al conflicto? Sí. Sí, bueno, la verdad es que sí que ahí hay un popurrí de situaciones, ¿no? Por un lado, como me preguntabas, o sea, por la gente que vivió el éxodo, la guerra y la juventud actual, ¿no? Los jóvenes que no han vivido el conflicto armado, ¿no? Bien, lo que nosotros palpamos, lo que nosotros escuchamos cuando visitamos los campamentos de refugiados es a muchos jóvenes que reclaman la vuelta a la lucha armada, ¿no? Muchos jóvenes que no ven una salida, que no ven un futuro profesional, que no ven un futuro familiar ni personal, y que bueno, pues que dejan pasar su tiempo tostándose al sol, ¿no? Entonces, frente a esta juventud que no vive ese conflicto y que quiere que nos comenta que se pudre allí en un campo de refugiados y que prefiere pues coger las armas y morir tratando de volver a su país, pues hay otra serie de gente, sobre todo pues adultos, ¿no? Que sí que vivieron en la dureza de la guerra y que bueno, pues que se piensan más, ¿no? Se piensan más el volver a la lucha armada y que siguen apostando por una salida pacífica al conflicto, ¿no? Aunque también te digo que sí que hay entre esta gente mayor, pues otros que, como decía antes, pues consideran que el alto el fuego fue un error, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aun considerando el error del 91, pues son conscientes de que la situación actual ha cambiado y que una vuelta a la lucha armada pues no garantizaría pues la posibilidad
de recuperar su país y de poder volver al Sáhara Occidental, ¿no? Y luego, por otra parte, están los jóvenes que no es una realidad que tenemos que tener siempre muy presente, que es la de los jóvenes que han crecido bajo la ocupación marroquí, ¿no? Son jóvenes que en 2005, o sea, Marruecos tenía prácticamente, para ellos era prácticamente seguro que tantos años de aculturización de la sociedad saharaui, de eliminación de sus señas de identidad, de una enseñanza totalmente dirigida a aceptar la marroquinidad del territorio, pues iba a dar resultado, ¿no? Claro, en 2005 se llevaron una gran sorpresa, ¿no? Porque fueron precisamente los jóvenes, esa parte de la población que vivió en los territorios ocupados, que ellos pensaban que iban a conseguir educar de acuerdo a los intereses marroquíes, ¿no? La que salta a las calles y bueno, pues surge la intifada del 2005, que fue violentamente reprimida, ¿no? Una intifada que de alguna manera podemos decir que culmina con la organización del campamento de Gedenfit en 2010, ¿no? Que bueno, pues también es conocido que cómo fue desmantelado violentamente, generando muertos y presos que todavía siguen en las cárceles marroquíes, ¿no? Entonces yo creo que esta juventud, que estos activistas de las zonas ocupadas, yo creo que en este momento son la referencia del movimiento de liberación saharaui, ¿no? Creo que están arriesgando mucho, pero al mismo tiempo creo que están ganando la batalla, ¿no? En este sentido creemos que Marruecos tiene perdida la batalla en las zonas ocupadas y es muy consciente de ello y por eso la represión es tan fuerte, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? En esa realidad creo que se está moviendo ahora mismo el pueblo saharaui, entre la de una juventud desencantada y con deseosa de volver a la lucha armada en las zonas, o sea, en los territorios de los campamentos de refugiados en Argelia, una juventud muy activa, muy rebelde y que verdaderamente está plantando cara al ocupante marroquí, ¿no? Y en eso, pues ahí se está moviendo pues los adultos, esta generación que vivió la guerra. Y como decías tú, bueno, pues hablando de esta corriente, ¿no? Me imagino que te estás refiriendo a la iniciativa saharaui por el cambio, ¿no? Sí. A ver, después de 40 años, ¿no? de lucha en un conflicto de tan larga duración, yo creo que es perfectamente comprensible que surjan este tipo de movimientos, ¿no? Este tipo de corrientes. Bien porque consideran que quienes han estado al frente durante estos años no han sido capaces de conducirlos hacia la libertad y la independencia, bien porque, bueno, pues en todo proceso, y bueno, pues tampoco resulta que en España estamos como para rasgando las vestiduras, ¿no? Cuando se dan posibles casos de corrupción o de desvíos de determinadas ayudas. Bueno, pues pueden surgir este tipo de movimientos que contestan a la línea oficial, ¿no? En cualquier caso, ¿cuál sería nuestro papel, el papel del movimiento solidario? Bueno, nosotros yo creo que tenemos muy claro que nuestra tarea es una tarea de acompañamiento, ¿no? Y que son los propios saharauis los que tienen que resolver estas situaciones, estos posibles conflictos internos. Ellos son los que van a tener la capacidad de poder elegir a los que consideren más honestos, más dignos o más preparados para llevarles hacia esa libertad y esa independencia tan ansiada, ¿no? Pero efectivamente son situaciones y son hechos que no se pueden obviar, que están ahí. Ahora mismo hay 3 personas detenidas. Desconocemos cuáles son las razones. Quizás sería exigible al Polisario pues más prontitud a la hora de informar y más transparencia, pero bueno, en principio de momento tenemos que confiar en las instituciones saharauis y bueno, desde el Frente Polisario han dicho que
que informarán a su debido tiempo de cuáles han sido las razones por las que estas personas han sido detenidas. Y bueno, nosotros esperamos también, además, y confiamos en que el proceso se lleve con todas las garantías habidas y por haber, ¿no? Todas las garantías legales, jurídicas y demás, para que se garantice pues la libertad de estas personas y sus derechos fundamentales, ¿no? Muy esclarecedor lo que nos comentas, Gabriel, para aquellos que nos acercamos al conflicto pero no llegamos a profundizar más. Desgraciadamente, aunque estoy aprendiendo un montón, me temo que tenemos que cerrar ya, porque se nos ha ido un poquito de tiempo respecto a lo planeado, de lo cual no nos arrepentimos para nada. Y nada, simplemente, Gabriel, agradecerte que tengas un ratito para habernos contado tantas cosas y bueno, quizás si quieres dedicar un breve mensaje final o algo parecido para aquellos oyentes. Bueno, yo creo que lo importante o lo que el pueblo saharaui nos pide siempre que tenemos oportunidad de hablar con ellos es de, bueno, que su causa, que mantengamos viva su causa, ¿no? Que sigamos hablando de ellos. Por eso es muy importante todo lo que se trate de difusión, porque ellos nos dicen que hay un muro de 2.700 kilómetros plagado de minas antitanque y antipersonas, ¿no? Que divide el territorio, ¿no? Desde la frontera con Marruecos hasta la frontera con Mauritania, ¿no? Y lo que nos dicen es que, bueno, pues ellos han sido capaces de resistir a ese muro, a esa división, van a seguir siéndolo. Han resistido al bloqueo humanitario, pero nos dicen que a lo que realmente podrían resistir es al bloqueo informativo, ¿no? Que en torno a la causa saharaui, en torno al pueblo saharaui, se ha tejido a lo largo de todos estos años un muro de silencio que han pretendido que fuera infranqueable, ¿no? Marruecos sigue empeñado en ello, o sea, allí en Marruecos no entran periodistas, y si entran y te detectan el territorio te ponen enseguida de vuelta en un avión, ¿no? Entonces creo que es muy importante la difusión, el que hablemos, el que se mantenga viva la causa, y eso es lo que ellos nos piden, y eso es en lo que nosotros también estamos empeñados, ¿no? En trabajar con no solamente en las zonas, en los campamentos de refugiados, no solamente haciendo aquí sensibilización y incidencia política, sino también apoyando a los activistas que se juegan la libertad y la vida por informar desde las zonas ocupadas. Ahí está también un punto neurálgico en la batalla que el pueblo saharaui mantiene con Marruecos, que es la información, ¿no? La información. Muy bien, Gabriel, pues con estas palabras tuyas nos quedamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Pues nada, encantado, y cuando queráis estamos a vuestra disposición para seguir hablando de la causa saharaui. بالحرية تنال الشعوب الاستقلال، والشعب الصحراوي والشعب الباسكي إخوة من أجل الحرية والاستقرار والبحث عن السلام. Bakara libre.
artegire eusteko gogua Sahara libre turbante barruan noiz artegire eusteko gogua Sahara libre euren nortasuna zapaldua izan da luzeak badira mendekotasuna desertura heltzen dala gontza egoera larria arrazoia bardin da oihuka badabiltza Sahara libre laguntza behar da Sahara libre oihuka badabiltza Sahara libre laguntza behar da Sahara libre turbante barruan noiz artegire eusteko gogua Sahara libre turbante barruan noiz artegire eusteko gogua Sahara libre armak izilik diraute askatasuna dago jokua noiz artegire Gran canción del músico vasco Amets Arzallus, llamada Sahari. La hemos encontrado en el conocido portal de música libre Jamendo, que si lo conocéis sabréis que hay muchísima música que podéis descargar gratuitamente. En el enlace del podcast colgaremos siempre los links de música de Jamendo que pinchemos. Y nada, pues tras este chute de flow pasamos a la segunda parte del programa, en el cual entrevistamos a una compañera saharaui, residente en Cantabria, que nos compartió muchos aspectos de su cultura, que es algo que nos pareció muy importante e interesante, ya que cuando hablamos del Sáhara Occidental solemos centrarnos solamente en el conflicto y no llegamos a hablar apenas de la cultura y tradiciones saharauis. Por otro lado, como os hemos comentado en la introducción, nuestras compañeras Gala y Luisa han estado esta semana al mando de la sección de Ciudadanía del Mundo en Cantabria. Sus voces es posible que os suenen, ya que han participado en programas en el pasado. Así que nada, vamos a escuchar el material que nos han traído. Haideiano koñada prodamo Haideiano iano dušo koñada prodamo Da prodamo iano dušo samo da igramo Ciudadanía del Mundo en Cantabria. Stanovnici sveta u Cantabrii. Hola observadoras y observadores, al habla Gala y Luisa, que hoy estamos aquí las dos al mando de esta sección para hablar con nuestra compañera que viene del Sáhara. ¿Qué tal estás? Buenos días, ¿qué tal? Estoy muy a gusto aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Un placer. Oye, ¿de qué zona del Sáhara Occidental eres? Bueno, realmente yo soy del Sáhara Occidental, pero realmente he nacido en Argelia, en un campo de refugiados. Por desgracia, los saharauis, muchos de ellos no viven en nuestro país, que es como deberíamos de dónde estar, sino que hemos nacido en un campo, en mi caso he nacido en un campo de refugiados en Argelia, muy lejos de mi país. Vaya. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas viviendo en Cantabria? Pues en Cantabria hará unos 6 años. Bastante tiempo. Sí, ya. Bastante tiempo, la verdad.
tengo una parte cántabra ahí. Sí, ¿no? Ya acabas las palabras en O, en U, dices que estás en tu pueblo. Sí, estoy en mi pueblo, la fiestuca. Muy bien, muy bien. Oye, bueno, pues y ya que sabemos cosas de la cultura cántabra bastantes, ¿tú nos podrías hablar un poquito de la cultura saharaui? Pues la verdad es que es una cultura totalmente distinta aquí. Como todas las culturas tienen sus cosas buenas, sus cosas distintas. Es una cultura en la que a mí lo que me encanta de la gente saharaui es la generosidad, que es algo que no se pierde ahí, aún no se ha perdido. Ahí la hospitalidad es algo fundamental, porque hacen como un vínculo, aunque tú no conoces a alguien, pero todos ayudan a todos. Todos ayudan, cada una persona pone su parte de granito de arena y de lo poco que tienes pues te ayudan. También hay una otra cosa que a mí me encanta y la echo mucho de menos, que es la felicidad de los niños. ¿Ah, sí? Lo poco que tienen, los pocos medios que tienen son les ves con una cara sonriente. Son felices con poco, ¿no? Con poco. Yo me acuerdo que cuando era pequeña yo era muy feliz con mi propia muñeca, que era de hueso de animal, porque me la pintaba mi madre con una cara de hueso de animal de cabra. Y luego hacía un coche, a mí me encantaba el tema de los juguetes, de los coches y todo eso, y con un hilo de metal hacía como las ruedas y este era mi coche. Y nos metíamos dentro de una rueda estropeada de un coche, empezamos a dar vueltas. Esa era mi infancia en la calle, que es algo que no se ve mucho aquí en España, porque sobre todo en el mundo moderno, porque los niños como que se acostumbran a la tecnología, al tenerlo todo desde pequeño. Claro, allí tenéis que desarrollar la imaginación. Eso es. Y ser feliz con lo que intentar, al menos los pequeños, cuando no son conscientes, porque luego ya cuando empiezan a ser conscientes, empiezan a saber lo que es la realidad, vivir en un campo de refugiados, porque es una vida muy dura. Caray. Pues sí, tiene que serlo, la verdad, pero es precioso cómo eres capaz de pensar, o sea, lo primero que te ha venido a la cabeza son cosas positivas, ¿no? Pues sí, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de ahí, muy buena infancia. Sí, yo creo que es eso, aprender a disfrutar de los pequeños detalles, sí. Sobre todo a valorar lo que tienes, sí. Eso es, a ser feliz con lo que tienes. Y sobre todo a estar muy en contacto con la naturaleza. La ¿no? naturaleza, eso es. Aquí de Cantabria, ¿qué es lo que más te inspira? Mira, me encanta vivir en el norte porque es un clima, bueno, tiene sus cosas, que es la lluvia, pero bueno, si no tuviésemos lluvia no tendríamos esa fauna tan preciosa, esas plantas tanto verde, pero el mar. Y como una chica apasionada al surf, eso es lo mejor para mí. O sea, el despertar un domingo y decir, me voy a poner la alarma a las 5:30 de la mañana de la madrugada para ir pillar olas en el amanecer, en vez de estar durmiendo. Para mí eso es la libertad absoluta en el que nadie te la puede dar, sino a ti misma. Y ver los amaneceres, surfeando, bajando una ola, o los atardeceres, ver cada distinto color, ese es lo mejor. Sobre todo, conectas contigo misma y conectas con lo que es la naturaleza. Y yo desde que empecé a surfear, empecé a valorar más lo que nos da la madre tierra. Tener más contacto con la naturaleza. Joder. Y es como me recuerda, también tengo ese amor al agua, por la falta de agua que tenemos ahí. La valoro tanto aquí porque ahí en los campamentos de refugiados no tenemos agua. Toda esa agua, tenemos mucha escasez de agua. Y a mí me duele en el alma aquí cuando veo la gente abre un grifo, cuando por ejemplo nos quedamos ahí una hora bajo la ducha solamente por placer. Sino que también hay veces que hay que pensar que en otras partes del mundo estas oportunidades que tenemos aquí no lo tienen ahí. Entonces como podemos ayudar de una manera es cuidar lo que tenemos aquí, porque si cuidamos el agua de aquí, de una forma indirecta podemos ayudar ahí. O el tema de la comida o...
Espero que esta entrevista y este mensaje esté llegando a muchas personas. Sí, la verdad es que tú podrías hacer una labor de concienciación enorme. Muchísima gente de aquí de Muchas Cantabria. gracias. Creo que sabes muy bien transmitir el valor por las cosas. Gracias. Y, por ejemplo, en la gastronomía, ¿cuál sería tu plato favorito? ¿De Cantabria? Bueno, de aquí y de allí. Venga, sí, compáralos. Uno de Cantabria Vale, y uno saharaui. de Cantabria, bueno, realmente es español, pero hay un plato que me llamó muchísimo la atención, que solamente me encanta, que creo que se llaman los respigos. Es una cosa así verde. Oh, el respigo, el paté de respigos es muy típico de Laredo. Bueno, vale, entonces no es de... Y luego también la tortilla mítico, Ole. eso es único, y la paella también, pero eso creo que no es de España en general. Sí, sí. ¿Y allí? Y ahí el cuscús mítico, Oh, es algo muy, muy típico ahí. Sí, sí. Qué bueno. Allí, ¿cómo lo cocináis el cuscús? ¿Con qué soléis comerlo? Pues normalmente es con verduras, se hace, y con carne de camello. Aunque parezca extraño, nosotros el poco remedio que tenemos es el tema del carne de camello. La comemos ahí, sí. Bueno, y respecto a, por ejemplo, los idiomas, en el Sáhara Occidental, ¿cuántos idiomas se hablan? Pues a ver, normalmente la gente sabe hablar hassani y lo que es el árabe oficial, que se enseña en las escuelas. Pero también hay una parte de población que puede hablar castellano, no la gran mayoría, pero sí que algunos. Como el Sáhara fue una colonia española, entonces esa población joven sabe más o menos hablar, los que han podido venir aquí como yo, saben más o menos hablar español. Claro, pero tú cuando viniste a España, ¿hablabas español? No sabía nada. Aprendí todo de cero. Caray. Pues tiene mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito. Ahora está aquí haciendo una entrevista para la radio. Muchas gracias. En la actualidad, ¿cuánta población saharaui crees que vive en el extranjero como tú? Pues de eso... ¿Hay alguna zona donde se concentre la mayor parte? En España, sobre todo en la zona del País Vasco y en el sur. La zona del País Vasco porque es una de las comunidades que da mejor oportunidad a los extranjeros, como que da más ayudas. Y normalmente y en el sur de España, la zona por el tema de la oliva, cosas así. Caray, pues está muy bien saberlo, así que ya para cerrar, algo que eches de menos o del Sáhara, o sobre todo yo preguntaría una imagen, algo de tu tierra, de allí, que te venga a la cabeza y te provoque nostalgia, una fotografía mental, ya que eres tan amante de la naturaleza. Sobre el dormir hay una cosa que yo siempre, porque yo me crié, estar en el campo por la noche en verano, tener una noche estrellada, escuchar el ruido de los susurros de los pocos pájaros, realmente no sé si son, es como una especie de, no son grillos, son, bueno, como cigarras. A ver, haz el ruido, venga, haz el ruido para nuestros oyentes. Eso es lo que se escucha por la noche. Bueno, el escuchar el ruido de los pájaros, eso es lo mejor, y ver la lluvia de las... Caray. Bueno, pájaros, grillos, sí, puede ser y más las o menos estrellas y la mismo luna, nivel. sí. Y que mi madre porque me contaba cuentos cuando estaba viendo eso, entonces siempre tengo esa imagen. La noche estrellada allí. Qué bueno. Oye, me llama una cosa curiosa. ¿Vosotros utilizáis mucho la manteca de karité, que procede ahí de África? No. O sea, nosotros no, lo que es la manteca de... No. ¿No lo utilizáis allí? No, que va. Date cuenta que manteca, es que los productos que utilizamos son muy escasos. Son de ayuda humanitaria. Sí. Que mandan ONGs de Cantabria, de otras partes. Ni para de los España. grillos siquiera, ¿no? Ni para los grillos la utilizáis. Ni Qué mal. Bueno, ni para los grillos. Pues con este buen rollo yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Ha sido un placer tenerte, compañera, ¿verdad? Muchas gracias a vosotros por ofrecerme esa oportunidad de compartir con vosotros las distintas culturas y las distintas formas de vivir la vida.
Oye, ¿cómo se dice el pájaro observador allí? ¿Cómo lo Atair Lediondor. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha Hasta sido luego. un placer. Vamos cerrando ya el programa. Entramos como siempre en la sección de contracultura y actos contraculturales. Como el programa de hoy ya va bien cargadito de información, pasaremos esta vez directamente a los actos contraculturales. Así que ahí van algunos pequeños eventos y convocatorias por si os interesa anotarlos en vuestra agenda contracultural. Si tienes la suerte de escucharnos hoy, jueves 5 de septiembre, día que abrimos esta segunda temporada, deberías saber que hoy también abre el ciclo Tierra, Cultura y Vida en la librería La Vorágine, Santander. Este ciclo se prolongará durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Hoy, 5 de septiembre, abrirá este ciclo la escritora y veterinaria María Sánchez, presentando su libro Tierra de Mujeres. Continuamos con una actividad de día que se celebrará el sábado 7 de septiembre, que lleva por nombre Ruta por los Cañones del Ebro. Organizan desde Ecologistas en Acción Cantabria y la ruta discurrirá desde Villaescusa de Ebro a Orbaneja del Castillo, pasando por bosques de ribera, veremos buitres, cascadas, trincheras y mucho más. Son aproximadamente 13 kilómetros y si queréis apuntaros o queréis más información, tenéis que escribir al correo educacioneaccantabria@gmail.com. Sí. Al día siguiente, domingo 8 de septiembre, de 10 de la mañana a 1:30, se llevará a cabo una actividad también de Ecologistas en Acción con Red Canberra, titulada Redescubramos el río. Es una actividad encaminada a conocer los habitantes de dentro y fuera del agua, recomendada para mayores de 8 años. De nuevo, más información y reservas en educacioneaccantabria, todo junto, @gmail.com. El viernes 13 de septiembre, en la librería La Libre, en Santander, se proyectará el documental Zauriak, Locura, Cuerpo, Feminismos, a las 8 de la tarde. Un tema muy interesante y del que yo creo que hablaremos en el futuro. Y seguimos para bingo. El colectivo Palos y Piedras organiza el 14 de septiembre en la cuarta edición del festival de hip hop Boom Bap. Son más de 12 horas de música non-stop en los almacenes de la mina de Udías. Son 12 euros por entrada anticipada y 18 en taquilla. Para conseguir las entradas podéis conseguirlas por internet o en diferentes establecimientos de Santander, como La Lupe, Lunada, el Bar Lunada, Discos Cuco, el Roots de Santander, u otros en Maleaño, Torrelavega, Cabezón y Santoña. Para ese mismo sábado, 14 de septiembre, desde el Pájaro Observador estamos coorganizando con un grupo de compañeras y compañeros un debate abierto que grabaremos centrado en otros modelos de educación. Os iremos informando por redes sociales, ya que tras este debate la idea es montar un programa acerca de esta temática. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zen batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean. Noek errekendu artean, noek bera topatu, eta geratu mezmuntu, ideiak zaizkizurtu. Con este tema de la banda de Euskadi Koban, llamado Neska Zaharren Koplak, nos despedimos por hoy. Esperamos que os haya resultado informativo este programa y, como bien decía Gabriel en su entrevista, os hacemos un llamamiento a aportar vuestro granito de arena en informar acerca de este silenciado conflicto. Unidas y unidos somos muy fuertes. Bueno, y el Pájaro Observador y su equipo de voceras y voceros volveremos dentro de 2 jueves con un programa centrado en la huelga mundial por el clima del 27 de septiembre, que ya se avecina. Una huelga mundial que pretende ser un punto de inflexión en nuestra
lucha para mitigar el cambio climático y los daños ambientales y sociales que paulatinamente estamos generando. Os iremos informando de este programa por redes sociales, como siempre. Podéis buscarnos en Facebook, Twitter, iVoox y YouTube. Además, como quizá hayáis visto ya, hemos comenzado a hacer publicaciones previas a cada programa a través del medio de contrainformación de Cantabria llamado Briega, el cual podéis encontrar como briega.org. Pues nada, seguid volando con rebeldía e inconformismo. Os esperamos muy pronto en el nido de... El pájaro observador. Egin dezan